Gloria a Dios. Vamos a buscar en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Gracias, Señor, te damos por este momento. Te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que dirijas, Señor, este momento, que tu presencia fluya, Señor, en medio de nosotros, que ministres de tu Espíritu, Señor, y que tu palabra halle cabida en nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o conseguido la perfección, pero me esfuerzo en conquistar aquello para lo que yo mismo he sido conquistado por Cristo Jesús. Y no me hago la ilusión, hermanos, de haberlo ya conseguido, pero eso sí, olvido lo que he dejado detrás y me lanzo hacia adelante, en busca de la meta, trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde lo alto. Bueno, esta es una palabra que el apóstol Pablo le da a los filipenses, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos ayer. Nosotros fuimos conquistados por Cristo Jesús. Se enseñó acerca de el primer Adán, el segundo Adán, y fuimos conquistados para que las cosas, el ideal que Cristo había pensado acerca de nosotros, se lleve a cabo. ¿Cuál es el ideal de Cristo Jesús? Lo mencionamos un poco por encima ayer, y es el tema de que la gloria y que como dice, la gloria y la excelencia de Dios, lo dice Pedro en su segunda carta, la gloria y la excelencia de Dios sea manifestada. Entonces, Cristo nos llamó, nos conquistó, por eso murió por nosotros en la cruz, para que nosotros tengamos en nuestra mente la meta de que hay un ideal o que hay una vida, perdón, que hay una vida que es como la versión la versión de la vida que Cristo quiere que nosotros tengamos. Porque usted sabe que uno puede manejar la vida de uno de muchas maneras, y por las decisiones que tomamos llegamos a tener cierto contexto finalmente. Entonces, aquí lo que les está diciendo es que él estaba corriendo detrás de ese propósito. Detrás del propósito de Dios siempre van a haber promesas. O sea, el Señor trabaja, digamos que en conjunto con nosotros, y si bien nosotros beneficiamos la obra de Dios, nosotros nos beneficiamos de las promesas de Dios. Entonces siempre los propósitos de Dios van en conjunto con las promesas que el Señor nos ha dado. ¿Para cuál fin? Para que nosotros en nuestra vida podamos mostrar la excelencia y la gracia del Señor que fluye en todos aquellos que cumplen el llamado, ¿sí? Entonces, el llamado de Dios se aleja de las moralidades, se aleja de la condición del pecado también, porque en la palabra lo vemos, muchos siervos de Dios pecaron, y eso no fue una situación en la que se dejaba de notar la gracia y la excelencia de Dios. Entonces, el llamado para el cual nosotros estamos convocados es para que se muestre esa excelencia que va a surgir a través de las promesas, ¿sí? Y que mediante la obediencia y la fe vamos caminando detrás de eso.
el apóstol Pablo les estaba diciendo, yo estoy en esa búsqueda. Y entonces los está invitando a estos discípulos para que también prosigan. Una de las cosas que nos enseña Pablo aquí es el seguir adelante dejando atrás las cosas pasadas. Y esto opera tanto para lo bueno como para lo malo. Por eso la palabra nos enseña que nosotros no debemos vivir, por ejemplo, de glorias pasadas, ni de situaciones negativas pasadas, porque si usted vive de eso, eso es como un lastre que no nos deja avanzar. La palabra de Dios abre nuestra mente a nuevas posibilidades, se puede entender así. Y esas nuevas posibilidades operan según la fe que nosotros tengamos. Entonces, el creyente tiene que darle cabida a que unas nuevas posibilidades de vida se lleven a cabo. Quiere decir que la fe nos permitirá no tener la mentalidad cerrada a un camino o a otro que el Señor nos quiera llevar. Una de las cosas que el Señor prueba a lo largo de la palabra y lo prueba en la vida de quienes caminan junto con Él, junto con el Señor, es que el Señor a uno le va mostrando que se abren unas posibilidades que uno no pensaba, ¿sí? Y que se abren una posibilidad de mostrar el poder del Señor de maneras que uno no pensaba. Para eso, su fe tiene que estar abierta, tiene que estar dispuesta. Es decir, a veces los creyentes quieren mantenerse en una posición un poco rígida frente a la fe, frente al propósito. A veces, por ejemplo, cuando uno dirige también un proceso, a veces uno se quiere apegar al modelo, cosa que está bien, ¿sí? O sea, uno se apega al modelo, pero a veces el apegarse tanto al modelo no permite que surjan nuevas cosas. Por ejemplo, que no surja la posibilidad de que surja un don que antes no estaba, ¿sí? Entonces, hay que enseñarle a la gente, así como aquí el apóstol Pablo les enseñaba, que hay más, ¿sí? Si nosotros lo vemos como iglesia, el Señor nos enseña que hay más. O sea, si usted mira en la palabra, usted se va a dar cuenta que hay muchas cosas que están escritas que aquí todavía no se han desarrollado. Una de ellas, un ejemplo, para que tenga más o menos un panorama, el don de lenguas, el don de discernimiento de conciencia, el don de ciencia. Y nadie piensa en eso. ¿Por qué? Porque nos pegamos de pronto a lo que hemos estado acostumbrados, ¿sí? Está bien en el sentido de que tenemos la referencia, pero no está bien en el sentido de que nos volvemos pasivos y dejamos de ir detrás de las promesas. Entonces, este llamado aquí de Pablo y esta enseñanza es a buscar esas cosas que todavía no se han desarrollado. Y si usted lo mira en su vida personal, también cada uno pues tiene su proceso de fe distinto y cada uno sabrá para qué le ha servido la fe o si no le ha servido, ¿sí? Pero cada uno, digamos que los que caminan y obedecen y escuchan con atención la palabra, saben para qué en específico les ha servido la fe. Por ejemplo, a mí la fe me ha servido para mi trabajo, ¿sí? O sea, a mí me ha servido, yo vivo de la fe, me doy a entender. A mí la fe me ha servido para formar en mí características que no tengo. Di el ejemplo ayer, la disciplina es una característica que yo reconozco que la tengo, pero por la fe, ¿sí? Que si no fuera por eso no sería parte de mí. La mansedumbre será otra y cada uno sabe para qué le ha servido. Ahora, si usted investiga allí en su interior y de pronto se da cuenta de que no le ha servido para mucho, pues ese es el llamado de Pablo, ¿sí? Que la fe siga produciendo en nosotros, ¿sí? Como un árbol. El árbol que no da fruto, el Señor lo corta y lo desecha, dice la palabra. ¿Por qué? Porque a Él le sirve lo que glorifica su nombre, lo que muestra que Él posee poder para cambiar, para transformar, etc. Entonces, cuando nosotros dejamos de tener ese producto, de lograr reproducir lo que ese ideal, como lo dice esta versión, la Biblia hispanoamericana, el ideal, ¿sí? Para el cual el Señor nos ha llamado,
quiere decir que estamos dejando de dar fruto. Entonces esas personas que dejan de dar fruto, o sea, que se quedan hasta un límite y no avanzan, son personas que usted puede decir, no, lo que pasa es que yo he servido, yo serví en tal parte. Sí, pero si se estancó, está dejando de dar fruto. Quiere decir que el rato menos pensado se le agota el tiempo de la paciencia de Dios con usted en su proceso individual con el Señor, y el Señor lo saca, lo corta. Cuando dice que lo saca y lo corta, ¿a qué se refiere? Lo saca del propósito, ¿sí? Porque Dios tiene planes, el Señor tiene planes en los que cuenta con algunas personas. ¿Quiénes están ahí? Los que deciden eh, perseguir ese propósito, perseguir las promesas. Para los que no, empiezan a ser parte de un grupo de personas que hacen una actividad cualquiera. Entonces, a veces en la iglesia sucede eso. A veces la iglesia, el culto como tal, se convierte en una actividad cualquiera. Y esto uno, pues como director, si se puede decir, tiene que enseñarlo. Tiene que tratar de que eso no suceda, de mover a la gente a la fe para el cumplimiento del propósito de Dios. O sea, es decir, que yo tengo que moverlos a ustedes para que se muevan a buscar las promesas, a buscar los nuevos destinos que el Señor tiene. Entonces, mire, a veces uno dice, no, es que a mí el Señor no me dio un don específico, o a mí el Señor me usa, pero solamente me usa en la palabra, podré decir yo. Pero muy seguramente, detrás de mi propósito de vida con el Señor, hay metidos carismas, dones que el Señor quiere ir otorgando. Hay que buscarlas. Por eso la palabra dice, uno tiene que querer eso para ir detrás de eso. Entonces, ¿qué les hace? ¿Cuál es la función del apóstol? Es abrirles el interés. ¿Sí? Abrirles el interés se puede entender, voy a poner un ejemplo, usted y yo cumplimos una función determinada o estamos en proceso a cumplir una función determinada. Usted sabe que en las empresas en términos generales, por supuesto, no me vaya a decir, no, en mi empresa no pasa eso. Bueno, hay ciertas injusticias en lo natural, ¿no? Pero normalmente, cuando le aumentan las funciones, le aumentan el salario, ¿sí o no? Entonces, en nuestro caso es igual. Cuando usted, el Señor, le aumenta funciones, cuando ya no solamente está, por ejemplo, predicando, sino que empieza a servir en otras áreas, empieza a funcionar en otras áreas, aumenta la paga que el Señor produce. ¿Sí? Por eso el servicio es una cuestión que va en aumento. ¿Sí? El ideal del Señor para nosotros es que nosotros estemos al frente. Es decir, que quiere ponernos como autoridad. Yo no digo que en esta iglesia o que autoridad de los que estamos aquí, pero seguramente el Señor tiene su nicho, tiene su gente que va a poner a cargo de usted. Y la gente no se quiere meter en el proyecto, porque a veces uno dice, no, yo sí, como pastor, no le digo que se meta como pastor, no, para estar ahí de una llama o de una iglesia o para esos procesos la gente no se quiere meter. Una, porque no quieren tener la responsabilidad como tal, pero sobre todo porque no son conscientes del pago. ¿Sí o no? Porque cuando a uno le dicen, haga esto, no, yo no lo hago, pero te pago. Ah, ahí sí, ¿sí o no? ¿Y cuánto me paga? Pregunta la persona. Ahí sí uno se interesa. Entonces, ¿qué les dice Pablo? ¿Qué está haciendo Pablo? Abriéndole el interés, ¿sí? A que sigan avanzando. Por eso él dice, yo personalmente prosigo al blanco porque yo sé que cuanto más logre alcanzar, que cuanto yo más avance, más remuneración tengo. Y usted ya sabe, porque lo hemos enseñado, que esto opera tanto principalmente en lo espiritual, es decir, el servicio suyo, la dedicación suya aquí en la tierra, opera para los tesoros en el cielo, que si usted lo cree, se afanará para trabajar por eso. Por eso uno tiene que hacer la obra del Señor incansablemente. Y no hablo de no sentir cansancio, sino de no parar. ¿Sí? Si algo tuvo el apóstol Pablo o cualquier otro siervo, un ejemplo Moisés, imagínense ese larguero de camino con el pueblo de Israel. ¿Sí? Pero fue constante. Eso es lo que, o sea, Moisés
si bien no entró a la tierra prometida, cumplió su función y su papel, a tal punto de que él muere en una condición de mucha tranquilidad. O sea, dice que él durmió, ¿sí o no? Si no estoy mal. Dice la palabra que él durmió, es decir, cerró los ojos y acabó la misión. Entonces, se trata de esto, es que usted tiene que interesarse por las cosas, porque si no se va a dormir en la predicación, ¿sí me entiende? Porque usted piensa que las cosas no son para usted. Si yo le hablo de las hermosas promesas que el Señor tiene para usted y usted no las cree o no las logra ver, usted piensa que eso no es para usted. Y lo tenaz de esto, y el Señor me permitía hablar un poco de este tema en Salem esta mañana, lo tenaz o lo doloroso de esto es que en realidad el cumplimiento de las promesas, el fruto de la palabra de Dios no es para todos. Por eso usted en las iglesias, cualquiera, donde usted meta la cabeza, va a encontrar lo siguiente, y es que hay un grupo de gente a la cual la palabra le lleva a dar ciertos frutos, o, dicho de una manera más entendible, tienen resultados, y otro grupo de gente que están en la misma función, en la misma actividad y no tienen el resultado. El resultado no es para todos, es para quienes, para los que creen y persiguen las promesas. Por eso es que es importante esta enseñanza, porque no basta con que usted lo crea, o sea, no basta con que a usted le dijeron de parte de Dios, no sé, o por medio de la palabra, usted fulano, yo te tengo para determinado asunto, te tengo para grandes cosas y usted esté ahí en la pasividad de su silla. Me hago entender, no funciona, hay que perseguirlas, hay que explorar. Por eso es que uno en este camino empieza como a querer capacitarse en distintas actividades. Y ese gesto de capacitación, eh, desde lo principal, que es capacitarse en la palabra, hasta otros asuntos, otros, digamos, cosas añadidas al ministerio, la música, no sé, la danza, todo eso hace parte del proceso de su fe. ¿Sí? Entonces, mira, hay mucha gente que, que cree en la palabra y que cogen para sí mismos tal vez una porción, lo que escuchan, pero uno les va a preguntar si tienen una relación constante con la palabra, si tienen una lectura constante o si estudian, porque la palabra no dice lee la palabra. Yo no sé, tengo que investigar este punto, pero yo creo, si no estoy mal, que en la palabra usted no va a escuchar o no va a leer, perdón, la frase lee, si me entiende. Uno tiene que, dice, escudriñar, eso es otro tema, es estudiar, es profundizar, inclusive es analizar lo que el Señor le está dando. Entonces, en un pasaje, Pedro les dice a los discípulos en una carta, en la segunda carta de Pedro, les dice, para que todo esto que se les ha dado, para que ustedes empiecen a construir sobre lo que se les ha dado, para que empiecen a edificar. Y les dice, que no pierdan tiempo en edificar. Entonces, mire que esto se complementa, porque si uno da la palabra y usted se demora en cogerla o nunca la coge, o si uno da la palabra y usted está desinteresado, como si esto no fuera para usted, pues la palabra no va a surtir el fruto. Y usted va a ser la mayoría de gente que escucha, que está en la actividad incluso, me atrevo a decir que está en el servicio también, pero que no pasa nada. Y cuando digo no pasa nada, me refiero a que no se cumplen las promesas. ¿Sí? O dicho de la otra manera, o que no hay resultados, o que usted con la fe no ha logrado nada, tramitar nada con su vida. ¿Sí? Entonces, el propósito del Señor siempre tiene que ir ligado a nuestras promesas. ¿Sí? O sea, el Señor a su pueblo le da las promesas que son de bendición para la persona, digamos, de manera individual, pero que van a servir. Entonces operan en conjunto. Entonces, si a mí el Señor me llama, un ejemplo para que esto se entienda, si a mí el Señor me llama a predicar su palabra, tal vez ese no era mi propósito como tal,
¿sí? O sea, no era lo que yo quería o lo que yo buscaba, nunca me interesé por el tema. Pero me meto en el asunto y se convierte en un tema mío porque es lo que a mí me bendice, ¿sí? Es lo que a mí me permite, en mi caso, vivir de, por ejemplo, ¿sí? Entonces, mire que los propósitos van juntos. O sea, uno no puede ir por un lado y el Señor por otro, porque a esos que quieren ir con sus cosas por un lado y lo del Señor sí, pero también aparte y por los laditos, y yo cumplo aquí con mi servicio, cumplo con los mandatos, digamos, pero mi vida yo la tengo por aparte, con esos el Señor no termina sin trabajar, porque deja de dar el fruto, no opera para el propósito, ¿sí? O sea, no cumple el logro que el Señor quiere. Entonces, mire que si usted escudriñara la palabra más a fondo, se va a encontrar, y a mí me pasó esto el otro día porque me puse a leer y me encontré cuando habla de los dones, y me encontré con hartas cosas que uno ni pensar, que uno ni le pide al Señor porque pues el don de sanidad, por ejemplo. Yo ni me intereso por pedirles al Señor, pero sí está ahí. Y en la oración que hacemos profética, el Señor decía algo del tema. No sé si recuerdan los que están ahí, en la oración profética. Hablar del don de sanidad. Entonces ahí el Señor como que a uno le llama la atención y le dice, o sea, sí estás cumpliendo, sí estás, pero hay más cosas que yo te quiero entregar. Estoy hablando un poco desde mi perspectiva, digamos, desde mi oficio, pero usted tiene sus asuntos también. Y estoy segura que si usted escudriña la palabra va a encontrar horizontes a los cuales el Espíritu lo va a llevar. Porque la palabra es igualita para todos, sino cómo se explica que la misma palabra igualita para todos nos lleve a distintos propósitos y distintos horizontes. Y distintas funciones también se puede entender. Porque el Espíritu va a ir dirigiendo a quienes qué, a quienes escudriñan. Entonces no hay que cansarse, como dice aquí el apóstol Pedro, de proseguir, o sea, seguir avanzando. Cuando usted no tenga la intención, esto me pasó el viernes, ya estaba en drama porque tenía hartísimas cosas que entregar, y uno como que llega un momento en el que como que se cansa, se abruma, y el Señor me dijo, no importa que no lo sientas, porque yo me sentía desforzada para este fin de semana, para lo que tenía que entregar en ese momento, y yo decía, ¿cómo voy a hacer? No importa. O sea, tu proceso interno, al final, mental, no importa. Sigue avanzando, sigue sembrando, sigue haciendo la función, sigue cumpliendo tu función. Que parece que no, sigue la cumpliendo. Y entonces Pedro, aquí uno se da cuenta de que ellos también lidiaban con el tema, porque Pedro les estaba diciendo, no paren, están en su proceso, no se detengan, no encuentren límites a lo que el Señor quiere hacer con ustedes. Entonces usted no se para en la raya de que no, yo sí doy mis diezmos y mis ofrendas, pero yo sí así como meterme mucho al tema del servicio, no. Deje que el Espíritu lo guíe. Permítale a la fe eh, fluir. O sea, permita que su fe pueda tener el desarrollo, que es la fe se desenvuelva, ¿sí? Y se va a encontrar con temas. Y no se preocupe, porque el Señor no lo va a meter en nada que usted no quiera. ¿Sí me hago entender? O sea, eso es algo que van a hacer. Usted no va a necesitar que yo le diga, venga, sirva. A algunos les he dicho, venga, sirva en determinada cosa. No. Y así se lo dicen a uno. Y están en todo su derecho. Por supuesto que sí. Mal harían en aceptar algo que no quieren hacer, ¿sí? Por eso que uno no se afana, y si le dicen a uno no quiero, no puedo, o la razón que sea, no importa. Para mí no me importa, ¿sí me entiende? Pero sí importa que usted se convenza por su propia forma, que el espíritu a usted lo vaya convenciendo, o sea, que usted no se quede ahí, porque usted puede estar convencido de muchas cosas que de pronto se las ha puesto el enemigo, ¿sí? Y a veces, a mí me ha pasado así muchas veces. No, yo para eso sí no sirvo. Yo en ese tema sí no me meto porque, y ese es el engaño del enemigo, es que tú ahí no. Y pueda que en realidad no, ¿sí? Pero ¿qué tal
si el Señor a uno lo quiere meter en ese territorio que para uno es desconocido, y es donde el Señor más a uno lo bendice. Ahí a uno se le olvida, por eso puse el ejemplo. Si a uno le dicen, venga, trabaje en determinada cosa, no, venga, haga tal cosa, no. ¿Y si te pago? ¿Sí? ¿Y si esto es tu bendición? ¿Y si esto es tu remuneración? Ahí la cosa cambia. ¿Sí o no? Por eso es que a veces a uno le dicen, te pago tanto para que hagas esto. Bueno, dicen, desbocados algunos. Entonces, mire que usted tiene que convencerse de que hay más, más medios o más puestos en los cuales el Señor lo va a bendecir. ¿Sí? Que no solamente es lo que usted está desempeñando. Avance. Yo no le voy a decir qué es lo que el Señor le va a traer. No le puedo decir, no conozco su vida, no sé. Pero búsquela. Por eso es creer y buscar las promesas. ¿Sí? El creyente que se queda estancado finalmente se suelta. En mi vida larga he visto hartísima gente que uno dice, ve, esa persona dejó de producir. Está ahí, sí, están ahí, un buen tiempo. Están y están y están y están. Y uno dice, y los años pasan y están, y uno dice, ve, y no se le ve ningún fruto. Yo recuerdo que yo, siendo niña, hice este análisis sin darme cuenta, y ahora que caigo en cuenta, digo, tiene sentido. De una persona, así. Dije, pero fulano no tiene familia, dije yo, de una persona que ya no está, justamente. Pero esa persona no tiene familia porque siempre se lo ve solo, llega solo, se va solo. No, sí, tiene esposa, tiene hijas. Ah, años. O sea, puedo decir que, no sé, no sé, o sea, yo ni siquiera me acuerdo cuando llegó porque yo era muy pequeña, ¿sí? Entonces no hay frutos. O sea, uno no ve que prospere. Ay, están ahí, permanentemente. ¿Qué pasa? Que también se lo enseña a uno el Señor con el tiempo. Terminan soltándose. ¿Sí? Y pueda que había un propósito. Y yo no quiero decir que el único fruto sea traer gente a la iglesia, a sus familiares, no. Pero en ese momento yo pensé así, como que siempre llega, se va, no habla con nadie, está ahí, no se lo ve como que llegue con alguien, no se lo ve con algo diferente, todo el tiempo igual. Se suelta, ese es el problema. Y acuérdese de que una de las cosas que nosotros tenemos que cuidar es de no soltarnos. Por eso el Señor le dice al pueblo, a la gente, que el que crea que está, mire que no vaya a caer. Porque es que uno puede pasar años en esto. Como me dijo alguien por ahí, yo le he dedicado mi vida, mi juventud a esta actividad. ¿Y cómo? Entonces, cuando ya llega un punto en el que ya no hay fuerza, como que se oxida la cosa. ¿Sí? Entonces, el tema es el siguiente, es que la palabra es demasiado amplia, demasiado vasta, y tal vez lo que uno pueda referir aquí nunca va a suplir su búsqueda personal. Porque cuando usted busque la palabra, no la lea de corrido, no la lea así de corrido, como que leo, porque a veces uno dice, no, hoy leí un capítulo, leí 4 capítulos. No, no se trata de acabar, se trata de lo que usted lea, lo entienda y lo escudriñe. Entonces, ¿qué le diría yo? Si a usted le cuesta la lectura, de pronto coja un versículo contextualizadamente, pues no lo va a coger así. El Señor me va a hablar, dice, no, abren la Biblia y donde caiga el dedo, eso no funciona. O sea, el Señor no opera así. Pero coja la palabra de manera contextualizada, ordenada, y empiece, por ejemplo. Mateo capítulo 1, versículo 1. Léase un capítulo y busque referencias, busque, no voy a decir que busque literatura que habla de eso porque no le va a dejar nada. Yo lo he intentado y no me ha dejado nada. Pero sí le digo que compare, por ejemplo, las versiones, porque hay pasajes que en la Reina Valera, o sea, la Reina Valera tiene una narrativa que no es tan fácil de entender en algunas partes para algunos. ¿Sí? Porque toca reconocer que pues en nuestra sociedad no somos
lectores e intelectuales. Usted sabe que los textos tienen niveles de complejidad. Entonces uno dice, no, esto es fácil de leer, pero hay otras cosas que son difíciles de leer y que uno no entiende nada y le están hablando en el idioma y no entiende. Entonces, busque las referencias, estudie, ¿sí? Busque la palabra, va a encontrar cosas. A mí me sucedió así en estos días y yo dije, ve, y uno ahí como, es que uno es como lento a veces para darse cuenta de las cosas, pero no, ¿sí? O sea, usted tiene que ir detrás de lo que el Señor le ha dado, porque si no, las promesas van a quedar en promesas. Quiere decir, no las estamos persiguiendo. Y si el Señor a usted le dijo que le iba a dar el don de sanidad, por decir algo, yo tengo que, si a mí me lo dijo, yo tengo que orar por el tema. Ya será decisión del Señor si lo da o no, pero tengo que perseguir eso y declararlo y usarlo. ¿Sí me entiende? Si el Señor le dijo a usted que le va a dar el don, no sé, cualquiera, busque el momento para que eso ocurra, para que eso surja. Hay gente que tiene el don profético y nunca busca el momento de intimidad con el Señor como para que el Señor le hable. No va a funcionar. Lo puede tener, pero está en desuso. ¿Sí? Hablando de dones, pero también hablando de las promesas que el Señor tiene para cada uno, que son individuales, que usted sabrá sus necesidades. ¿Sí? Si el Señor me dice que el Señor va a ser mi proveedor, por ejemplo, ya yéndonos a términos no tan ministeriales o de la actividad como tal, sino más personales, pues busque eso, busque que lo sea. ¿Cómo? Declarando la palabra, creyéndola, dando por sentado, porque acuérdese que mucho de lo que pasa es por la fe. Por eso dice, conforme a tu fe se hará. Entonces, el primer paso para alcanzar una promesa es empezar a creerle, ese es el paso número uno. Y luego, ir obedeciendo, porque usted se va a dar cuenta que en la palabra va a encontrar distintos principios que a uno, que si uno cree en el Señor, pues va a obedecer por fe, no por cumplir, sino por fe, y le va trayendo la remuneración y le va trayendo el desenlace o el fruto del que estamos hablando. ¿Sí? Entonces mire que el resultado no va a ser para todos. Hay muy pocos los que llegan, pocos son los que alcanzan, o por lo menos a cabalidad. Entonces, cuanto más cerca nosotros estemos de ese propósito de Dios, mucho mejor. Quiere decir, cuanto más nos acerquemos al ideal, mejor. Entonces, por eso a mí me llamó la atención esta, ¿dónde está? Esta versión, la Biblia hispanoamericana, porque dice, no quiero decir que haya logrado ese ideal, o sea, hay un ideal. Pregúntele al Señor, ¿cuál es el estado ideal que el Señor quisiera con usted? ¿Sí o no? Es como cuando ahora dicen, sé la mejor versión de ti mismo, algo así, ¿sí? Algo así, pero aplicado a la fe opera, porque hay un propósito, porque el Señor tiene un pensamiento, acuérdese que esto lo dice la palabra. Tengo pensamientos, quiere decir, tengo planes, tengo ilusiones contigo, con lo que estoy desarrollando, y entonces uno tiene que entusiasmarse con ese proceso del Señor. Porque si le pierde el interés, deja el fruto, deja de dar, deja de producir. ¿Sí? Cuando uno se desinteresa de algo, eso se empieza como a dañar, a deteriorar. Entonces usted ha avanzado hasta una, por eso les dice, no pienso en lo anterior. Usted ha avanzado hasta un punto. Usted en su individualidad, dígale, Señor, hoy me estás hablando de que me vas a llevar a otros sectores. Quiero explorarlos. Pídaselo en oración, búsquelo. Eh, entonces, por eso dice, olvidando ciertamente, que esta parte es importantísima, olvidando ciertamente lo que queda atrás. O sea, digamos, en mi caso, yo he dejado atrás, gracias a Dios, cosas muy buenas, ¿sí? Historias que contar del Señor, todo, momentos de mucho regocijo para mi vida porque el Señor me ha ido llevando, porque pues yo empecé hace un tiempo, digamos, determinado, entonces uno va dejando atrás
cosas. Aún las cosas buenas solo sirven para recordar las maravillas del Señor, pero pare de contar, ¿sí? Uno tiene que avanzar. No es que el Señor se movió una vez hace años cuando yo estaba, no, o sea, eso a mí no me sirve, ¿sí? Es que a mí el Señor me habló, pero hace años allá, cuando apenas empecé, no sirve. Si me comprende esto, no sirve. Eso a usted no le sostiene su proceso. Lo que sostiene el proceso es el fruto permanente. Entonces, ahora, es en mi caso, pero habrá alguien que diga, no, yo he dejado atrás errores, he dejado atrás situaciones que me han llevado a determinada cosa. Lo que usted quiera poner detrás, déjelo atrás y avance. Hay cosas que el Señor le quiere, que le está extendiendo a usted, ¿sí? Entonces, créale al Señor y persiga lo que el Señor quiere. Por eso dice más adelante en el versículo 14, prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, así que todos los que somos perfectos se refiere a los que estamos en la justicia de Dios, no es a la perfección humana, esto es un paréntesis. Eh, Esto mismo sintamos. ¿Qué quería? Y si otra cosa sentís, dice, esto también os lo revelará Dios. O sea, mira, aquí estamos todos sentados. Y como les decía yo esta mañana en Salem, yo veo las caras, pero yo no conozco el pensamiento, ¿sí? Y pueda que yo le esté diciendo a usted, mire, el Señor tiene para usted cosas. Y pueda que yo esté entusiasmada, que les comparto. Yo me entusiasmo, a veces me desanimo, pero cuando cojo la palabra me entusiasmo porque digo, hay más. A veces uno atrancado en algo, hay mucho más. Entonces, yo estoy entusiasmada, pueda que usted no lo esté, ¿sí? Y esto se lo revelará Dios. Mire qué interesante la palabra. O sea, me estremece porque es demasiado, o sea, la palabra donde es, el punto donde es, tiene el hilo perfecto. ¿Para qué? El ideal es que usted también esté entusiasmado por lo que el Señor va a hacer y que usted no se quede ahí haciendo lo que ha hecho toda su vida en cuanto a las cosas del Señor, sino que avance y que el Señor le desarrolle, que le entregue dones, talentos, carismas, etcétera, que lo bendiga, que lo saque a bendición. La gente vive, por ejemplo, en este tema, la gente se acostumbra a vivir escasamente. No, busque prosperar, busque mejorar, busque, bueno, todo eso, todo lo que puede rodar a nuestra vida. Y que esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, les dice Pedro, o Pablo, Pablo, sed imitadores de mí. No alcanzo a ver. Es que antes estaba más adelante y volteaba y estaba, y ahora ya no veo. Pero sí, dice, hermanos, sed imitadores de mí en el versículo 17. Y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y sigue hablando, ¿sí? Sigue desarrollando el tema. Entonces, ¿qué estaba haciendo Pablo? Mostrándoles, yo sigo al blanco. Deberían hacer lo mismo que yo estoy haciendo. Deberían animarse porque hay más, ¿sí? Debería salir de su silla cómoda, de su zona de confort espiritual, porque también uno a veces se queda en eso, en su servicio que ya hasta le gusta porque ya le cogió el hilo, lo que sea, y busque qué le dice el Señor. Dios se los dirá. Por eso el apóstol aquí les dice así. Yo no le puedo decir, mira, Dios quiere que te metas en determinada cosa. No, ¿sí? Eso es un sentir que nace. Entonces, en la iglesia empiezan a nacer cosas, nacen sentires. Y es interesante porque uno dice, esto es como el ejemplo de Ruth, por ejemplo, una persona que es admirable en la fe porque tuvo un sentir de fe y dijo, no, yo me voy a quedar. Le nació, ¿sí me hago entender?
O sea, pídale al Señor que a usted le revele y usted se va a dar cuenta de que el Señor le reveló, o sea, cuando a usted le nace. Porque una cosa es que le enseñen la palabra. Usted puede saber ya lo que dijo el pastor es tal cosa, pero la revelación es individual. Entonces, cuando a usted el Espíritu le revela, usted dice, claro, esto es lo que el Señor quiere. Esto era la enseñanza de esa vez. En ese momento no tenía la revelación, lo recibió como conocimiento, que es bueno también, porque la fe se complementa con el conocimiento, pero, pero la revelación, ¿sí? Que el Señor lo convenza, que el Señor haga que le nazca. Entonces, Señor, revélame. Otra forma de decir, Señor, pon tu sentir, haz que me nazca lo que tú quieres que yo haga. ¿Tú quieres que yo haga esto? Házmelo sentir. ¿Quieres que me mueva para acá? Házmelo sentir. Entonces, el sentir es primordial, ¿sí? El sentir de Dios. Y muchos ejemplos bíblicos se movieron a través de eso. Entonces, perseverar en esa imitación, en este caso el apóstol Pablo, perseverar en seguir avanzando, no suelte, uno se cansa, sí, uno se cansa, a veces uno dice, no, ya, tantos años en esto, ya se cansa, pero siga en su servicio, siga en su labor, siga en el esfuerzo. No, que yo veo que el resultado de mi esfuerzo es pequeño. Sí, esa es otra cosa que a mí me pasa mucho. Me esfuerzo mucho y progreso poco, ¿sí? Pero yo sigo haciéndolo, porque el Señor sabe que yo me estoy esforzando. ¿Sí? Y la gente dirá, no, parece que no se esfuerza porque no progresa, lo que sea. En el proceso individual, si usted sabe que está siguiendo, sigo. Y me cuesta ir a predicar, por ejemplo. Y sigo, y sigo, y sigo. Me estoy esforzando. El Señor lo sabe, el Señor le abrirá. Y como en esto nos tenemos que volver profesionales, no solo yo, ¿sí me entiende? O sea, esto no es solo para los apóstoles, los pastores, no. La fe es la carrera, es la profesión, nuestra profesión. Entonces, cuando uno dice, me vuelvo profesional en algo, se me vuelve fácil. Entonces usted mira a un profesional haciendo, no sé, un profesional de la construcción y levantan las cosas y hacen las cosas y parece facilísimo. Entonces en la fe también, entonces a mí una vez alguien me dijo por ahí, es que qué fácil que se te da obedecer, qué juicio, no, es que yo no es que sea juiciosa ni nada de eso, ni es que uno ha tenido un desarrollo, ¿sí? En el sentido de que cuando uno ejerce la fe, le cuesta en el primer momento, pero cuando uno le va cogiendo es sí, les ponía el ejemplo en Salem esta mañana, el cuerpo físico se acondiciona, ¿sí o no? Cuando uno dice, no, estamos en etapa de acondicionamiento físico, es como llevar a que el cuerpo pues, no le vaya a costar tanto, se acostumbre de alguna manera. Entonces usted se acostumbra a pensar mediante la fe, a avanzar por fe, se acostumbra a dar los pasos de otra manera, que ya no son los sentires, que ya no es lo que le dicen y los contextos y demás, sino que uno lo hace por medio de la fe. Y ayer también pusimos, creo que el mismo ejemplo, si no estoy mal. Entonces, la fe tiene que fortalecerse para que nuestra fe, el nivel de nuestra fe, no nos impida eh, desenvolvernos. ¿Sí o no? Porque usted está sentado ahí, oyendo, cómodamente o incómodamente, no sé. Pero entonces usted de pronto dice, ah, sí, muy bonita la palabra, pero no, o sea, yo no voy a procurar nada, no voy a hacer el servicio, o ni siquiera lo piensa, simplemente no le interesa. ¿Por qué? Porque en su mente hay limitantes, ¿sí? Entonces, fortalezca la fe para que su fe, sea más fuerte que su pensamiento. Fortalezca su fe para que sea más fuerte que su, ¿cómo se puede decir? Cuando uno, por ejemplo, cuando uno tiene un vicio, la gente a veces quiere dejar los vicios, ¿sí o no?
Y los vicios no solamente me refiero a la drogadicción y al alcoholismo. A veces uno tiene el vicio de comer, por ejemplo. Y eso es un vicio. Entonces uno dice, no, el vicio es que te puede más, ¿sí o no? O sea, el vicio te puede más. Su fe se tiene que volver más fuerte que eso, para que usted diga, ah, hay esto. Entonces lo corro porque tengo la fuerza en la fe para correrlo y avanzo. Vamos a orar. Gracias, Señor. Bendigo a quienes colocan sus tributos en tu altar. Bendigo la fe de tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entramos en tu presencia, Señor, en este momento. Ayúdanos a seguir avanzando, a seguir cumpliendo la función. A no soltar lo que tú nos has dado. Fortalece nuestro hombre interior, Señor. Que tu palabra se establezca en nuestra vida.
angustia te librarás. Confiaré en ti. Descansamos en tus propósitos, Señor. En los procesos los cuales tú nos estás llevando, Señor. Y perseveramos en ese llamado de pasión. Tú dices en tu palabra que no nos acordemos de las cosas pasadas. Entregamos a memoria las cosas antiguas, porque tú haces cosas nuevas que pronto saldrán a la luz. Abrirás caminos en el desierto y ríos en la soledad.